Hola, mi nombre es Alexa Montoya y hoy voy a estar resolviendo el problema 4.4-8, inciso C. Vamos a resolver este mismo problema, pero esta vez usando el método de nodos. Lo primero que hago es ubicar el nodo de referencia. Y por la posición en la que está el nodo de referencia, y como tenemos una fuente de voltaje entre el nodo C y la referencia, entonces podemos decir que el voltaje C es de 10 volts. Por lo tanto, solo tenemos que encontrar los voltajes de los nodos A y B. Entonces voy a proponer las direcciones de corriente. Como tenemos una fuente de voltaje entre A y B, tenemos un supernodo. Así que voy a escribir una expresión que relacione los nodos A y B, para que esa ecuación nos sirva en ese supernodo. Sería voltaje A menos voltaje B igual a 8 IA, que es la fuente. Ahora, debemos tener la variable IA en términos del voltaje de nodos. Entonces, por aquí tenemos IA. Entonces, esto sería igual al voltaje en B menos el voltaje en C, que ya sabemos que son 10, sobre la resistencia, que son 16. Entonces queda voltaje B menos 10 entre 16. Sustituyendo esto en la ecuación del supernodo, nos quedaría voltaje A menos voltaje B igual a 1/2 del voltaje B menos 10. Ahora esto lo voy a multiplicar por 2 para eliminar las fracciones. Entonces quedaría como 2 voltaje A menos 2 voltaje B igual a voltaje B menos 10. Y pues acomodando esto, todos los voltajes de un lado, tendríamos 2 voltaje A menos 3 voltaje B igual a menos 10. Y esta sería la primera ecuación. Ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Como nada está entrando, todas las corrientes están saliendo de aquí, entonces la ecuación va igualada a 0. Entonces tendría voltaje A menos 10 entre 4 por este de aquí, voltaje A, menos 10, que es del voltaje C, entre la resistencia de 4, más voltaje B menos 10 entre 16 por esta de acá, voltaje B menos el voltaje en C, que ya sabemos que es 10, entre la resistencia de 16. Y pues voy a hacer lo mismo con las demás, voltaje B entre 8 y voltaje A entre 12, que estas dos tenemos las corrientes directas hacia el nodo de referencia, por eso no tenemos que restar con otro nodo. Esto va a ser igual a 0 porque ninguna corriente está entrando. Entonces esto lo voy a multiplicar a ambos lados por 144 para eliminar las fracciones y me va a quedar así, 36 voltaje A menos 360 más 9 voltaje B menos 90 más 18 voltaje B más 12 voltaje A. Esto es igual a 0. Entonces, esto simplificándolo nos va a quedar como 48 voltaje A más 27 voltaje B igual a 450. Y esta
sería la segunda ecuación. Después de resolver este sistema de 2 por 2 que nos quedó, vamos a obtener estos resultados, que el voltaje A es 60 entre 11 volts y el voltaje B es 230 entre 33 volts. Este es más o menos como 5.45 y este 6.96. Esto nos va a servir para poder acomodar el sentido de las corrientes, porque ahora que tenemos los voltajes ya podemos ubicar el sentido positivo de todas las corrientes. Entonces voy a borrar las que yo había planteado en un principio. Y ahora que sabemos que el voltaje A es más o menos 5.45 y el voltaje B es más o menos 6.96, ya vamos a saber que, bueno, aquí es de 10. Entonces 10 es mayor que 5.45, entonces la corriente viene así. 10 es también mayor que 6.96, entonces la corriente viene así. Y pues estos dos son mayores a 0, entonces la corriente aquí sí baja. Ahora vamos a calcular las diferencias de voltaje entre los nodos. Tenemos que el voltaje de C a B es 10 del nodo C menos los 230 sobre 33 del nodo B. Esto es igual a 100 entre 33 volts. El voltaje, la diferencia de voltaje de C a A es 10 de C menos 60 sobre 11 del voltaje A. Estos son 50 sobre 11 volts. El voltaje pues de A la referencia va a ser de 60 sobre 11 y el voltaje de B a la referencia 230 sobre 33. Entonces los voy a ubicar aquí en el circuito. El voltaje de el voltaje de C a B era pues, de mayor a menor, 100 sobre 33 volts. El voltaje de C a A es también de mayor a menor, 50 sobre 11 volts. Y bueno, de A la referencia es 60 sobre 11 y de B a la referencia es de 230 entre 33. Ahora que ya tengo las diferencias de potencial, puedo encontrar también el valor de las corrientes. Por ejemplo, le voy a etiquetar las corrientes que ya sabemos en su sentido positivo. Esta sería I1, I2, I3, I4. I1, I2, I3, I4. Entonces voy a calcularlas. I1 sería 50 sobre 11 de el potencial sobre la resistencia de 4 ohms. Entonces entre 4 y esto es igual a 25 sobre 22. Y 2 es el voltaje, es de 100 sobre 33 y la resistencia es de 16. Y eso nos da 23 sobre 132. Entonces aquí podemos ver que la corriente I2 va en el sentido contrario que IA. Entonces eso significa que esto es igual a menos IA. Por lo tanto, IA es menos 23 sobre 132. Ahora que ya tenemos el valor de esta variable, podemos también encontrar el valor de la fuente
de voltaje dependiente, que era 8 IA. Entonces es 8 por menos 23 sobre 132, que van a ser menos 50 sobre 33 volts. Entonces eso significa que aquí tenemos de mayor a menor potencial 50 sobre 33 volts. Y bueno, sigo calculando las corrientes. Sigue la I3, que el voltaje es el mismo que el nodo A, 60 sobre 11 entre la resistencia de 12, y eso nos da 5 sobre 11 amperes. Y por último la corriente 4, que son 230 sobre 33 entre la resistencia de 8 ohms, y esto es igual a 115 sobre 132 amperes. Ahora, algo que nos falta calcular es la corriente que sale por aquí, que es simplemente calcularla con una suma. Si vemos en este nodo están entrando la corriente esta, que es la I4, y la corriente de acá, que es I3. Entonces debe salir la suma de estas dos. Entonces sería 5 sobre 11 más 115 sobre 132. Entonces esa corriente, lo voy a llamar corriente 5, es 175 entre 132 amperes.